7 de la mañana, 14 minutos en todo el país. Nosotros vamos a continuar con más. Hablamos de economía frente a todos estos elementos que hacen parte de también la estabilidad y en algunos casos como los bloqueos que afectan a diferentes sectores económicos de nuestro país. Para ello vamos a establecer contacto con el economista Martín Moreira, analista económico, quien nos va a brindar en este momento, ya en la primera de ATV, la situación económica del país versus el contrabando y otros fenómenos que están siendo noticia a nivel nacional. ¿Cómo está, Martín? Qué gusto poder conversar con usted. Lo saluda Oscar Romero desde la sede de gobierno. Buen día. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto estar en ATV hablando a la gente de toda Bolivia. Cuando tú haces referencia al tema económico en Bolivia, vemos que el Estado, que los aparatos productivos, que la productividad para octubre tendrían que haber crecido exponencialmente con relación a agosto, ¿no? Y la inflación tendría que haberse controlado de manera mucho más certera, porque se estaban aplicando leyes como la militarización de fronteras, como el control de precios, como bajar el arancel a ciertos productos para que estos tiendan a reducir y los indicadores inflacionarios ya vayan acompañando de acuerdo a una realidad nacional que estamos viviendo. Y combatir a este 1.51% de inflación que hemos tenido en agosto, el cual se ha ido controlando a 0.88% en septiembre, y se tenía la esperanza por parte del Estado de llegar a 0.3%, 0.30% en octubre del 2024, de este año. Pero lastimosamente creo que no vamos a llegar a ese número, porque se ha instalado un bloqueo que ha tomado el corredor bioceánico central. ¿A qué me refiero? Que ha tomado la vena aorta del país y ha bloqueado productos que están saliendo para exportación y productos que están entrando para importación. Y esto va a provocar, por ende, una falla en la distribución en última milla, es decir, una falla en la distribución en los centros de abasto, tanto para combustibles como para alimentos, y esto va a provocar una sobredemanda del público. La sobredemanda va a provocar la elevación de algunos precios, especialmente en la canasta familiar, ya ocurre con el pollo, y esto va a generar indicadores inflacionarios que van a ir en contra de las clases más vulnerables. Aquí estamos hablando que es paradójico que unos digan que están protegiendo el país y pongan este velo por delante y digan que es un tema económico, cuando el trasfondo es un tema político partidario. No, mejor dicho, es un tema personal de una persona que no quiere ir a rendir cuentas o explicar por qué se le está iniciando un juicio de estupro en Bolivia. Ahora, ¿cómo queda la imagen del país frente a lo que tú mencionas cuando tienes empresarios que están intentando darle esa vía para poder estabilizar la economía en nuestro país a través de la propia producción nacional frente a este tipo de elementos y fenómenos que están ocurriendo en nuestro país a través de la coyuntura lastimosamente ligada a lo político también? En primer lugar, cuando tú ves que estos empresarios no tenían rumbo, el Estado los ha agrupado, los ha reunido, les ha dicho, les voy a liberar las exportaciones, pero para que sus exportaciones puedan fluir normalmente, les voy a habilitar una ventanilla única de comercio exterior para que la tramitología de 100 días se reduzca a 10, de 5 a 10 días. Y para asegurarnos nosotros como Estado y al pueblo que va a haber divisas, habilitamos que el CDI, el Certificado de Devolución Impositiva, no va a durar 3 meses, sino va a durar 5 días o de 15 días para la devolución del mismo. Y ustedes tienen que garantizar que el 70% de los dólares estén en el sistema financiero. Se había logrado algo muy bueno para estos últimos meses del año y para empezar con 2025 con liquidez. Pero lastimosamente estamos hablando de que este bloqueo primero ha quebrado esta situación porque no hay exportaciones. 2, en el exterior ya nos han visto muy mal con una marcha protagonizada por los mismos señores, pero esta vez era por la candidatura, era un tema político, ¿no? Y un bloqueo que fue afectado el Departamento de la Paz con pérdidas
que en total ha llegado a más de 130 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un lugar conflictuoso y conflictivo, ¿no? Donde el turismo ha sido relegado. Ahora Copacabana no va a tener la misma cantidad de turistas porque muchos han sacado del itinerario turístico, del destino turístico a Bolivia, y con esto lo vuelven a reafirmar. La primera instancia se vio en el exterior, nuestra imagen se vio politizada. Ahora nuestra imagen se vio aún más dañada porque ni siquiera ya son temas políticos, sino son temas personales del caudillo que están interfiriendo con la economía del pueblo. Y no estamos hablando de todos los bolivianos, estamos hablando de un 0,01%. Es un puñado de dirigentes y un puñado de personas que están bloqueando las carreteras y están generando un malestar económico en el país, y por ende la comunidad internacional, proveedores o gente que quería invertir en el país no lo va a hacer, lo va a postergar y va a decir que Bolivia resuelva sus problemas políticos antes de recibir inversiones, y nos arrastra a muchos problemas y círculos de crisis. Estamos hablando de que esta no es una petición ni económica, ni social, ni reivindicativa, que también está muy mal bloquear las calles, bloquear las carreteras por esos temas, pero por lo menos esos temas incumben a grupos sociales grandes de la población. Este tema que estamos viendo es meramente personal. Hay ambiciones políticas, pero también hay relación con que no quieren presentarse a rendir las cuentas claras con la justicia. Ahora, Martín, más allá de estos fenómenos que tú estás mencionando, a río revuelto ganancia de pescadores, y ahí lastimosamente propios ciudadanos bolivianos que ven precios internacionales de un mismo producto y que intentan lo que ya llamamos el contrabando a la inversa, que eso también está perjudicando y cómo amenaza la economía del país. Sabes, en primer lugar, vamos a hablar de explicar qué es el contrabando. El contrabando en sí es muy malo, tanto a la inversa, tanto productos que salen como entran. Por eso me pareció muy interesante la ley de militarizar las fronteras, porque estaban controlando todo ese tema. Estaban cuidando la producción nacional y cuidando que no se salga nuestra producción nacional a través del contrabando a otros países. Cuando hay el tema de la inflación a la inversa, lo que tú hacías referencia, mira, por ejemplo, este producto tiene un precio en producción en un país X, puede ser un insumo o un elemento importado. Este producto ya va a tener un adicional de precio de la inflación del país. Entonces ya ha subido un precio este producto. El transporte de este producto se va a incrementar también a este producto, porque el transporte a nivel mundial se ha encarecido en más de 700 millones de dólares, según el Banco Mundial. Y luego este transporte, cuando llega a cualquier puerto de la región, para llegar a Bolivia, tiene que tener otra ruta logística, que también se han incrementado los precios. Entonces ya llega con 3 precios adicionales. Sobre eso, entra al mercado y tenemos un intermediario. Sí. Bueno, Martín, tenemos intermediarios que están provocando agio y especulación. Entonces, con eso ya se le incrementa un precio más, y esto se repercute precisamente en la inflación importada. Y cuando hablamos de este agio y especulación, claramente podemos verlo en la carne. El precio de la carne ayer salió que es 23.50, el precio gancho. Hay que ver cuánto están cobrando los intermediarios para que en el mercado final, por ejemplo, en mercados, yo cuando fui a La Paz, en el mercado del Pavi y Achumani, estaba la carne rondando los 60 bolivianos el kilo, y ahí no comprendía cuánto le cobraba el intermediario al vendedor. Entonces estos productos empiezan a subir agio y especulación, y estos productos empiezan a incidir en los precios y provocan la inflación. Ahora, las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿verdad? Tanto por el contrabando, el impacto en la producción nacional, todos esos fenómenos pues están perjudicando, que al final, ¿quién siente? Es la persona, el ciudadano común, que tiene que ir al mercado y con un monto donde ya tienes un mismo precio que comprabas un producto X, a tanto ahora lo tienes incrementado. ¿Qué se puede hacer frente a esas políticas del gobierno que ya ha puesto medidas de
que son reales y que están siendo aplicadas para poder estabilizar la economía, que eso es lo que queremos los bolivianos, y que vamos al inicio de lo que tú mencionabas, si llegamos a diciembre con esas medidas para proteger el bolsillo de los bolivianos. En primer lugar, cuando tienes un bloqueo de estas características, cuando te toman tu corredor bioceánico central, cuando te bloquean tu vena aorta, fundamental para el comercio exterior, poco puedes hacer, porque todas las medidas que ha aplicado el Estado están en base a la exportación, están en base a la productividad, están en base al crecimiento. Pero cuando tienes bloqueado, no puedes circular. Ahí tenemos 300, 400 cisternas varados que no pueden llegar a su destino. Y tenemos el inicio de la campaña de verano en Santa Cruz, que no se está pudiendo realizar porque no tienen insumos, tanto agropecuarios como carburantes. Es muy problemático este tema. ¿Por qué? Porque vas a postergar. Si la campaña de verano se retrasa un mes por los bloqueos, esto se va a retrasar en las exportaciones. Tendríamos que haber empezado en febrero con exportaciones, vamos a empezar en abril. Y el primer trimestre no vamos a tener divisas, no vamos a tener flujo de exportaciones normales, vamos a tener números en contras y por ende números inflacionarios. Entonces, eso es lo que está gastando una medida de estas características. Estas medidas de estas características está dañando seriamente un proceso económico de reactivación. Estábamos recuperando después de entrar a un fenómeno de malestar muy fuerte, también provocado por la excesiva politización. Creo que este año, cuando me digan cuál ha sido la palabra que ha marcado este 2024, ha sido la politización, y ha sido buscar beneficios personales por encima de la justicia, por encima de la economía, por encima de la sociedad, por encima de las clases vulnerables. Porque este año hemos vivido esto. Y si este bloqueo no se levanta, si el Estado no toma la decisión de limpiar a través de la constitución política del Estado, limpiar nuestras carreteras, vamos a entrar en círculos de crisis en el 2025. Ya lo vamos a ver en diciembre, los daños causados por este puñado irresponsable de dirigentes que debería estar ahorita en un juzgado y se debería estar juzgando por terrorismo económico. Ahora, más allá de eso, Martín, en temas económicos, ¿llegamos a cerrar la gestión 2024 con números verdes? ¿Nos mantenemos? Esperemos que sí, porque hemos tenido dos trimestres. El primer trimestre hemos tenido un trimestre bajo, pero hemos tenido un crecimiento pese a bloqueos, pese a todo lo que hemos vivido. Hemos tenido un crecimiento de 1.3%. Hemos tenido 2 trimestres muy interesantes. Esos nos van a ayudar a subir nuestro índice de crecimiento para el 2024. Esperemos que este bloqueo se libere en estos días, que se tomen las medidas adecuadas desde el Ejecutivo y tengamos un fin de trimestre exitoso, y con eso poder llegar por lo menos a un 2.5 en crecimiento, que sería algo muy bueno para el país, porque eso te diría que Bolivia sigue creciendo, seguimos apuntando con números buenos, pese al ataque sistemático de la oposición, de actores políticos, de actores personales, que han generado una suerte de crisis en todo el 2024. Nadie puede negar que Arce ha montado o ha navegado sobre olas muy fuertes, mucha tempestad y mucho ataque sistemático a la gestión económica, pero pese a eso ha mantenido números que van con correlación a la realidad mundial, que van con correlación a la realidad regional del país, regional del mundo, con referencia al país, perdón. Claro. Muy bien, Martín, qué gusto poder conversar contigo, y estaremos hablando más adelante también de todo lo que sucede en torno a estos fenómenos económicos que inciden en la situación de Bolivia. Gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias, Oscar. A ustedes un saludo grande, y a la gente, no empiecen a demandar productos todavía, no demanden productos, porque vamos a provocar que la inflación vaya creciendo más rápido. Esperemos estos 2-3 días para ver cómo el Estado maneja este tema. Ojalá que haya diálogo, ojalá que Morales se ponga la mano al corazón y diga: no puedo arriesgar a las clases vulnerables a que sufran crisis, a que no tengan alimentos. Ojalá que pase eso, querido Oscar, y un saludo grande a toda la población de Bolivia. Bueno, esa es la
perspectiva y óptica de nuestro analista económico Martín Moreira, quien nos hablaba sobre la situación económica del país versus contrabando. Nosotros vamos a continuar con más en la primera de ATV.